en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. La bisagra. Al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, noches. 21 minutos en la República Argentina, 18 grados la temperatura. Bienvenidos a esta nueva edición de La Bisagra de este jueves 14 de septiembre de este 2023, en una jornada en la cual tenemos que contabilizar varias cosas. Primero, después del índice de ayer, 450.000 pobres más. Y por otra parte, hasta el cansancio, lo vamos a decir, anomia. Hoy, un nuevo asesinato en Rosario. Un oficial de policía que iba a tomar servicio. O sea, son 197 en lo que van del año. Mientras estas realidades, como la económica, como la de inseguridad, no contabilizo los hechos de inseguridad que permanentemente se dan en el Gran Buenos Aires, particularmente en la matanza. Los candidatos siguen de campaña. Por ejemplo, el multifacético y multicandidato a lo largo del tiempo para varias tendencias políticas, como por ejemplo, en su momento, en el 89, candidato a diputado nacional por el partido de Álvaro Azogaray, la UCD, el ministro candidato, estuvo hoy en La Rioja. Y uno no sabe respondiéndole a quién, dijo que la Argentina no es un país de SIC, textual, de mierda. Y es verdad, es un país maravilloso. Lo que en realidad sucede es que lo hicieron como dice el ministro. Lo terminaron haciendo como dijo el ministro. La cuestión es determinar quiénes, cuándo, por qué llevaron a la Argentina a estar hecha como dice el ministro. Por otra parte, cerquita de aquí, en La Plata, el otro candidato a reelección de gobernación, viejo simpatizante de una ideología fallida en el este europeo y también en Asia, ya por supuesto dominado todo eso por la economía de mercado, que fustigó en su tesis doctoral, criticando a Alan Smith. Se tomó esa licencia de criticar a Alan Smith. Bueno, me refiero a Axel Kicillof. Utilizó el nombre de Raúl Alfonsín en un acto de campaña para criticar y enfrentar a los dos sectores opositores, tanto a Milei como también a Patricia Bullrich. En rigor, uno repara en estos hechos execrables y lo único que quizás merezca la pena augurar es que en el momento en que la gente definitivamente, más allá de la PASO, que fue un anticipo, tenga que poner su voto definitivo, es de augurar. A lo mejor uno es demasiado optimista, hay que ver si hay capacidades para distinguir alguna de estas cositas que venimos señalando, que son simplemente, como se dice habitualmente, para muestra vale solamente un botón. Nos acompañan. Presenta. Comienzo espacio publicitario.
En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podestá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Fin espacio publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Economía. Muy bien, 27 minutos en la República Argentina, 18 grados la temperatura, está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Víctor Becker, economista y titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor Mario, saluda, gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar. Bueno, Víctor, yo decía en la apertura del programa, de un día para el otro, en principio estamos con ahínco pisándole los talones a Venezuela, ¿no es cierto?, en materia de inflación, pero además, si medimos la inflación y el ajuste que va a tener la canasta básica, de un día para el otro 450.000 pobres más. ¿Qué se puede decir de todo esto? Era esperable, obviamente, bueno, después de la devaluación, ¿no? Bueno, evidentemente, digamos, la inflación sigue su marcha ascendente. Este guarismo que se ha conocido ahora para el mes de agosto implica que estamos transitando una inflación en términos anuales del 200% y subiendo. Como yo ya creo que lo he dicho en algún programa anterior, vamos caminando hacia la hiperinflación. Si la hiperinflación va a estallar antes o después del 10 de diciembre es más difícil de pronosticar, pero sí está claro que esto se encamina hacia una hiperinflación, como ya hemos tenido en otras oportunidades. Y bueno, acá evidentemente, digamos, esto va a requerir probablemente del futuro gobierno replantear un esquema económico que por lo menos asegure que salgamos de esta situación con por lo menos los menores daños posibles, pero obviamente la inflación y especialmente la hiperinflación hace enormes estragos en el tejido social y seguramente, digamos, tendremos que hacernos cargo de las consecuencias de este proceso. Víctor, a ver, el hecho de, por una razón obviamente política, elevar el mínimo imponible de la cuarta categoría, con lo que significa de menor recaudación, la devolución del IVA ahora, de alguna forma para compensar este 12,4%, o todo lo que se viene acumulando ya desde este último par de meses. De todos modos, todo esto tiene también un costo fiscal, o sea que volvemos al perro que se muerde la cola. O sea, como dice usted, es cuestión de tiempo. Hoy en una radio colega, su colega Juan Carlos de Pablo dijo que la hiperinflación es como un tsunami, no avisa, aparece. Sí, porque efectivamente, digamos, está claro que vamos a la hiperinflación. Ahora, si usted me pregunta, ¿es mañana, es pasado? Bueno, siempre tiene que haber algún hecho que la desencadene, generalmente es algún evento político, pero vamos en esa dirección y justamente, digamos, la medida que usted señalaba, estas medidas de aparentemente simpáticas, como bajar, aumentar el mínimo no imponible de ganancias o las medidas respecto a la exención del IVA, son todas medidas que implican más emisión y esta mayor emisión va a realimentar la inflación, o sea, es como combatir el incendio con nafta. Por lo tanto, está claro en qué dirección estamos yendo. El único
La única incógnita es cuán rápido o cuán lentamente vamos a llegar al desencadenamiento del proceso de hiperinflación. Una pregunta, digamos, de fondo en materia de económica. ¿Esta inflación es una casualidad, se fue dando, o es causal y fue ex profeso para... Lo estoy perdiendo ahora. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Bueno, digo, si esta inflación fue casualidad, fue una acumulación de hechos, o fue provocada ex profeso para licuar el gasto público, porque, entre otras cosas, se ha licuado, por ejemplo, las jubilaciones. ¿Es así o no? Bueno, este ha sido uno de los efectos. Lo que pasa es que la inflación, a partir de un cierto nivel, sale de control, y lo que estamos viendo es como que periódicamente se duplica. O sea, uno dice, bueno, está bien, estamos con inflación del 100%, bueno, ahora ya estamos con inflación del 200% y en ascenso. Entonces, digamos, más allá de las causas que son múltiples, que tienen que ver con algunas medidas, por ejemplo, esta repunta de inflación obviamente es el reflejo de la devaluación del tipo de cambio oficial. Digamos, lo que estamos viendo es un proceso en el cual la inexistencia de un plan antiinflacionario hace que los precios salgan de control. En este momento estamos con una inflación desbocada, a la cual no solo no se le pone remedio, sino que incluso algunas de las medidas que se toman para paliar las consecuencias retroalimentan el proceso. Entonces, digamos, acá tenemos una combinación de una cantidad de factores, algunos externos, como que nadie puede negar, como la sequía, con otros que son mala praxis en la política económica. No sé si tuvo oportunidad de escuchar a Milei ayer en un canal de cable, donde hizo toda una explicación de la ingeniería financiera, con la colocación de bonos y todo, que eso llevaría a la dolarización. Ya lo charlamos con usted, ¿no es cierto?, lo que se necesitaría en materia de divisas, pero bueno, hizo toda una explicación, una serie de rulos que o sea, es factible. No sé si lo escuchó. Sí, lo escuché. La primera pregunta es, ¿va a un país con un riesgo país del 2.100 puntos, alguien le va a prestar dólares para que los reparta alegremente entre la gente? Porque de eso se trata. O sea, se trata de convertir los pesos que todos tenemos en dólares, y esos dólares vendrían de un préstamo internacional de 1, 2 o 3 fondos de inversión que aparentemente estarían dispuestos a hacerlo. Entonces, la primera pregunta es esa. La segunda es el costo que eso va a tener. Digamos, supongo yo que evidentemente hay que pensar en garantías suficientemente sólidas para que esta gente, que evidentemente no hace obras de beneficencia, esté dispuesta a desprenderse de esos 30.000 o 40.000 millones de dólares que es lo que se calcula se van a utilizar para este operativo. O sea que, de todos modos, o sea, no es descartable. Yo no lo descarto. Yo fijé posición, digamos, con respecto al tema de dolarización, creo que ya hace como un año más o menos, y decía, hay distintas alternativas, el candidato va cambiando el discurso. Hay una que es la más fácil, la más inmediata, que es una dolarización espontánea. Basta que usted diga, acá se puede hacer operaciones en dólares, y ya, yo creo que al día siguiente desaparecieron todos los pesos de la circulación. Todo el mundo va y compra dólares. Así que me parece que toda esta ingeniería que se está pergeñando probablemente no sea necesaria, porque en el momento en que se permita legalmente las transacciones en dólares, todo el mundo va a cambiar sus dólares por los dólares. Por supuesto, es lo que está proponiendo Melconian, de alguna forma el bimonetarismo de Bullrich.
Sí, por eso digo, no veo grandes diferencias, porque acá la cuestión fundamental es esa. Y en cuanto usted diga, es legal y las operaciones con dólares, bueno, Milei dijo, bueno, se va a cambiar al tipo de cambio del día. Bueno, el tipo de cambio del día hoy serán 715, mañana pueden ser 1.500 y después pueden ser 3.000, cuando todos los pesos vayan a correr detrás de los dólares. Bueno, seguimos de todos modos en esta vorágine que veremos, además todo indica que obviamente, sea quien fuere, de estos 3/3 que todavía tenemos, de los 3 candidatos que están en carrera con más posibilidades, a alguien le toca desactivar la bomba. Esto, incluso al mismo actual ministro... Seguramente, y acá evidentemente, sí, digamos, el 10 de diciembre empieza una nueva etapa, cualquiera sea el resultado electoral. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre, es muy amable usted. No, al contrario, un gusto. Gracias por llamar. Bueno, ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y exdirector del Instituto de Estadística y Censos. Vamos al próximo contacto que tiene también que ver con esto. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad. Muy bien, 17 minutos, 17 grados 4 décimas la temperatura. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Adrián, Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ya lo venías adelantando, pero ahora, bueno, están los números puestos sobre la mesa. Recién hacíamos un detallado análisis con el doctor Víctor Becker de estos números que prometen proyectarse de acá a fin de año en forma galopante, y no descartó incluso una hiperinflación, pero bueno, tenemos estos números y quiero escucharte a vos con ahora ya supongo algunos cálculos más definitivos de lo que supone el retraso acumulado ya desde la última etapa de Macri hasta nuestros días, en materia de ajuste de jubilaciones, Adrián. Sí, y te sumo un dato de ayer. El ministro de Economía le sumó un bono extra a los jubilados que cobran hasta 1,5 horas mínimo de 15.000 pesos más, que es un refuerzo que da el PAMI. O sea, es una parábola así muy elíptica en donde terminan pagándole más como una devolución desde el PAMI, que el PAMI está para darle remedios, salud, no dinero. Pero bueno, creo que se le llama canasta alimentaria o una cosa por el estilo. Ajá. Con lo cual volvemos a subir los mínimos con el nombre que quieren, viste, a nosotros nos gusta decir cosas en latín, el nomen iuris decimos siempre, no me importa qué es lo qué nombre le dan, qué denominación le dan, pero en definitiva la mínima está en estos 124.000 pesos más 15.000 pesos de PAMI. Y de vuelta le inyectan dinero a los jubilados que menos cobran para más o menos mantenerlo. Lo mantienen en valores cercanos, te diría, de hecho superiores a los $150. Esa es la mínima con bonos, 160, que es exactamente el mismo valor que siempre le recordamos que se quejaba Norma Pla. Pero cuando miramos los haberes máximos que Cavallo fijó en el año 95 en 3.100 pesos convertibles, hoy estamos en menos de 1.000, o en el orden de $1.000. Un poquito menos, pero por debajo de los $1.000. Nunca tuvimos una jubilación máxima tan baja. Y en términos ya de pesos, no entrando en si vamos a dolarizar dentro de 20 días, dentro de 2 años, o nunca vamos a tener una política bimonetaria, como comentaban recién, lo que sí vale es la pérdida, ¿no?, que decías vos. El número, agosto, suponiendo que tomemos el último
el último día de agosto, como si hubieran cobrado los jubilados con el aumento ya de septiembre. En realidad es una falacia, podría sumarle septiembre, pero estamos ahí. La pérdida es del 64% para los salarios medios, lo cual significa que finalmente se conjuga un aumento, porque hasta ahora los periodos de aumento se achicaba, se acortaba la brecha, pero esta vez la pérdida por inflación fue tan fuerte durante el último mes, o durante los últimos meses, que el aumento de junio no alcanza para nada, no alcanza para compensar, y en definitiva se alcanzó la brecha de lo que en su momento dio Badaro. Esto que veníamos diciendo, estamos ahí, falta un punto, en septiembre van a mejorar los jubilados. Bueno, no mejoraron nada. Los aumentos que le dieron a los jubilados en septiembre no alcanzan de vuelta a cubrir los meses de julio y agosto, ya no septiembre, con lo cual están perdiendo muchísima plata, 64%. Como siempre te digo, más fácil en números redondos. Ahora gana un poquito más. Antes hablábamos del que está cobrando 200.000 pesos, tenía que cobrar 300. Bueno, ahora está 320 y casi 30, 330.000. Le deben a un jubilado que cobra 200.000 pesos por mes, 130.000 mensuales. Así de salvaje es el ajuste, para usar esta palabra que tanto asusta a los peronistas, que ha hecho Massa. Sin más vuelta, no tiene discusión. Podrá, aparte, perdón, ¿no? Pero la ridiculez de decir los que cobran más de 1 millón y pico de pesos no pagan ganancias, que es el único impuesto progresivo que quedaba, que está muy deteriorado. Pero los que cobran 200.000 pesos de jubilación les sacamos más de una tercera parte, ¿no? Tendrían que estar cobrando 330 y les sacamos 130.000 pesos por mes. Nada, la Argentina del desfasaje total. Yo no puedo, esto lo hablamos siempre fuera de la radio, ¿no? Pero cuento, Mario, ¿cuándo se viene, a veces lo decimos al aire, cuándo se viene un fallo de la Corte que corrija esto? Claro. ¿Cuándo viene algo que corrija esto? La verdad es que yo creo que el gobierno que venga no va a tener una macro, no va a tener un presupuesto que permita corregir esto, ni siquiera a mediano plazo. Entonces, si bien no me animo a decir cuándo va a venir una corrección judicial, sí te digo que la voz en tribunales está corriendo, es un tema que se habla, es un tema que se tiene que tocar en algún momento. De hecho, algunos medios gráficos han sacado la cuestión de la pérdida del poder adquisitivo. Y esto afecta, te diría, que casi 1,5 millones de jubilados que tienen, no es que no estén todos, están todos afectados, pero si te pagan el bono, no tenés pérdida. Si te pagan la mitad del bono, estás perdiendo 10.000 pesos. Claramente no se justifica hacer un juicio porque quizás te lo repongan en cualquier momento. Y uno termina haciendo un juicio por 3.000, que si no te los pagan son inejecutables. Pero aquellos que tienen sí diferencias significativas rondan el 1,5 millones de personas. Así que sin andar vaticinando grandes problemas, o no quiero andar siendo agorero de malas noticias, me parece que de vuelta a tribunales, la Corte principalmente, va a tener que dar una solución para los jubilados. Estamos hablando, obviamente, cuando hablas del 64%, ¿es el retraso de lo que va del año o acumula también el 20% de Macri? El total desde el cambio de ley. Tomamos Macri como una referencia porque si bien durante el último año del gobierno de Cristina hubo una pérdida, con Macri en 2016 fue la pérdida mayor, en 2014 hubo una pérdida, en 2016 hubo una pérdida por inflación importante, y en palabras del ministro Duhovne, en su momento, que no era ministro de Economía, era Hacienda, tiene un título raro, la verdad que estaba dividido el ministerio, sí.
él dijo, hay que cambiar esta ley de movilidad para que los jubilados no les vuelva a pasar lo mismo que le pasó en el 2016 y que pierdan contra la inflación. Lindo titular, yo compro, pero bueno, desde que cambiaron la ley, esa ley que es recordada por las toneladas de piedra arrojada del Congreso, a fines de 2017, ese sería el punto, no sé si de quiebre, no quiero exagerarlo, pero desde ahí en más es un buen punto porque hubo un cambio legislativo que fue regresivo, que tuvo problemas en la sanción, no solo la cuestión política, sino que tiene errores legislativos. Pichetto metió la mano en el Senado, bueno, todo el trámite fue complicado y a partir de ahí los jubilados solo perdieron. Tuvieron un año en donde ganaron 1,1% y el resto de los años perdieron. El acumulado desde el cambio de ley es tan grosero como que ya pasamos el 60% de pérdida y esto solo empeora porque el próximo aumento es en diciembre. Entonces tenemos septiembre, octubre y noviembre en donde ese aumento va a seguir subiendo. La semana pasada, este fin de semana, nosotros dos hablábamos, cuento cosas de la cocina al aire, perdón Mario, que sí, que probablemente estén llegando a un 100% o algo muy parecido, ¿no? Va a depender de la inflación de estos 3 meses que quedan antes del alivio o curita que le pongan, un genial, no sé, una aspirina que le van a dar en diciembre con el aumento de ley, pero no, claramente no van a, es imposible que se recupere el total, incluso cambiando la fórmula. Tenemos años de atraso y como siempre digo, los dos proyectos que están en el Congreso solucionarían o por lo menos evitarían una pérdida mayor. Están hablando de corregir por inflación a partir de ahora, pero no reparar el daño de los que ya están jubilados. Claro. Lo pasado pisado, digamos, sería. Como siempre, perdón, acá entran todos. Tenemos Alfonsín, fue el primero que los militares también tomaron unas medidas, pero las corrigieron al año y pico, 2 años, no un poquito más, pero 2 años y moneditas se reparó. Alfonsín en 86, 87 tuvo algunos decretos en donde las jubilaciones no alcanzaban se redujeron, se suspendieron los decretos por emergencia y de ahí en más todos en algún momento de alguna manera, el ejemplo quizás de la convertibilidad fue que el atraso que había producido la hiper, que fue el último año de gobierno de Alfonsín, pero también el primer año de gobierno de Menem fue con una inflación muy muy alta. En el año 93 Cavallo dio un aumento, pero ese aumento se comió, te diría que la mitad de las estaban reducidas todavía a la mitad, y de ahí en más todos los gobiernos en algún momento atrasaron las jubilaciones. Esto es simplemente analizar el gasto en una torta sencillita, si una tercera y casi la mitad del gasto público se va en jubilaciones, es como más sencillo recortar ahí y listo, cortamos ahí y llegamos. En la frazada corta, bueno, siempre le toca a los jubilados. Esta vez los jubilados, sin lugar a dudas, son los más perjudicados, especialmente porque no tienen paritarias, tienen algún parche por otro lado. Si vos ves el bono que se le pagó hoy a casi todos los que están activos, o a muchos de los que están activos, a los que no tocó el bono le tocó el recorte de ganancias. ¿Sabes? Entonces, los activos estos últimos 3 años han tenido siempre alguna suma no remunerativa. Bueno, eso no le entra a las jubilaciones. Resultado final, los jubilados tienen un haber máximo en el valor más bajo histórico desde la ley que se sanciona en el 93, lo cual habla del poco cuidado que tenemos para con los adultos mayores. Adrián, muchas gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos como siempre.
Por favor, un placer. Esperemos que tengamos alguna buena noticia, aunque sea judicial, que solucione las cosas de a una, pero por lo menos que alguien ponga un freno para los más necesitados. Gracias, Adrián. Un gran abrazo. Un abrazo enorme. Igualmente, ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista. 20-31 minutos, pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Política. Muy bien, 20-33 minutos en la República Argentina, 17 grados 4 décimas la temperatura en Capital Federal Gran Buenos Aires. Está en línea, tiene la deferencia de atendernos el doctor Carlos Faro, politólogo. Doctor Fara, Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Bueno, simplemente con un título, yo quiero escucharlo a usted. Se me ocurrió una figura, ¿no? Si estuviera Roberto Galán vivo, diría, se ha formado una pareja entre Massa y Milei después de este pacto presupuestario, lo que viene señalando otro sector de la oposición, algunos medios. ¿Hay, o sea, implícita o explícitamente un pacto Massa-Milei? Bueno, a ver, primero, digamos, hay una necesidad estratégica de ambos de establecer esta discusión como una, vamos a decir, como una escenario de dos en vez de un escenario de tres, tratando de quitarle protagonismo a la propia Patricia Bullrich. Ahí, digamos, hay una elemental, vamos a decir, concordancia de intereses. Luego, bueno, por supuesto sabemos que hay gente del Frente Renovador que de alguna manera contribuyó, ¿no?, al armado de listas por parte de Milei, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Y eso claramente, digamos, le permitía ser más competitivo, teniendo estructuras territoriales en algunos lugares donde realmente no tenía, más algunas otras cuestiones dando vuelta. Está claro, digamos, que hay una cierta coincidencia, ¿no?, de necesidades que está planteando, digamos, el escenario. Y después, bueno, por supuesto eso se va proyectando a otras situaciones, como el Milei que dice, que le dijo al Fondo Monetario que había que pagarle a la Argentina, digamos, para que no se desestabilizara el gobierno, o digamos, que entabla diálogo con el gobierno para postergar la presentación del presupuesto. Ahí apareció en las últimas horas un personaje histórico. Si dejamos de robar 2 años todo se soluciona. Me refiero a Luis Barrio Nuevo. ¿Qué se está armando? Una suerte de
peronismo neoliberal? A ver, me parece que hay primero digamos una situación de conveniencia. Usted sabe que cuando se producen este tipo de fenómenos siempre hay, está el club del gatopardismo, ¿no? Que esto es los que se acomodan a la situación tratando de cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Y claro, de alguna manera amortiguar procesos eventualmente de este tipo, domesticarlos, en fin. Eso desde ya, para personajes que son especialistas, ¿no?, en sumarse a determinados procesos a lo largo de la historia de los últimos 40 años, de manera de establecer como una especie de gran convivencia que en términos de Milei sería un poco la casta, ¿no? Digo, si recordamos muchas de las situaciones en las cuales Barrio Nuevo participó, digamos, de maniobras políticas, en parte, más allá de sus intereses gremiales, en función, digamos, de parte del sindicalismo. En ese sentido, digamos, siempre lo hemos visto en muchas de esas situaciones, y era como bastante, vamos a decir, a la corta o a la larga, bastante esperable que Barrio Nuevo o algún otro personaje de ese tipo se sumara a ese tipo de situación. Veremos luego cómo resulta, pero por lo pronto sabemos que Javier Milei, para poder mantener su desempeño electoral, necesita muchos fiscales que aparentemente en la estructura del gremio de gastronómicos le podría dar. Ahí recién hablábamos con el economista, el doctor Víctor Becker, también hablábamos con Adrián Troco y el punto de vista del retraso de las jubilaciones. El hecho que yo comencé el programa diciendo que de ayer para hoy, con este índice de inflación, medido por la canasta básica, hay 450.000 pobres más de un día al otro, ¿cierto? Y además decía Becker que, como también decía hoy Juan Carlos de Pablo en una emisora colega, que la hiperinflación no avisa, es como un tsunami. Dentro de todo esto, los candidatos, no digo estas figuras que están bailando en el Titanic o algo por el estilo, pero ¿qué pasa si aparece de golpe y porrazo un cisne negro en esto? Bueno, puede pasar, digo, porque el escenario es suficientemente volátil y suficientemente lábil como para que pudiésemos encontrar, digamos, alguna otra novedad. Yo creo que las novedades no se terminaron el 13 de agosto, ¿no? La verdad es que muchos análisis están partiendo de la situación de que el escenario el 22 de octubre va a ser como una especie de proyección de lo que pasó en agosto, y la verdad es que si solamente para irnos a la historia inmediata de las primarias, si vemos lo que pasó en la general de 2015 y en la general de 2019, nos vamos a encontrar con situaciones que nos fuimos a dormir en la primaria de una manera y después cuando nos fuimos a dormir en la general estábamos en otra, ¿no? Simplemente para recordarle a la audiencia, en el 2015, cuando terminaron las PASO, todos nos preguntábamos lo poquito que le estaría restando a Scioli para poder ser presidente en primera vuelta. Luego la mayor participación hizo que subiera Macri, que bajara Scioli, fueron a un balotaje y en ese balotaje finalmente ganó Macri, con lo cual, digamos, la historia no está escrita de antemano. O aun cuando en el 2019 Alberto Fernández ganó en las PASO y ganó en la general, pero con unas diferencias sustanciales, que eso obviamente tiene, más allá del ganador, tiene un impacto sobre la conformación del Congreso, que fue, digamos, que la diferencia de 16 puntos en las primarias se redujo a nada menos que 8 en la general. Entonces digo, me parece que seguramente vamos a tener otras novedades, que no hay que dar nada por sentado, que hasta acá es como si se hubieran jugado los primeros 45 minutos del partido, pero todavía queda, digamos, la otra mitad, y la mitad que más importa, ¿no? Porque todos sabemos que más allá del ganador, ya vamos a tener un dato definitorio, inapelable, que es la conformación de las dos cámaras nacionales y todo lo que eso implica para la gobernabilidad, ¿no? Hay una alternativa que puede darse, que pocas veces se dio en la historia argentina, porque generalmente
en 2 oportunidades, merced a 2 golpes de Estado, fueron justamente los militares los que tomaron crisis que el peronismo había generado, como en el 55, como en el 76, después del Rodrigazo. Alfonsín heredó todo esto con una deuda que también incrementó el gobierno militar. Después vino la convertibilidad de Menem, que le estalló a De la Rúa en el 2001. En este caso, después, está bien, vino toda una década de viento de cola, pero que se malogró definitivamente, y también Macri recibió también una situación económica bastante complicada, y ahora está más que complicada. La pregunta es si de alguna forma, porque el peronismo se va de alguna forma reinventando y reciclando y permaneciendo, ¿qué pasa si definitivamente, por ejemplo, gana Massa, esta hipótesis, y tiene que heredarse a sí mismo, y puede que la bomba le estalle a él? Bueno, a ver, ahí vamos a ver al verdadero Massa, porque, digamos, a cualquier cualquiera que gane, sabe, todo el mundo sabe que tiene que hacer un ajuste, la sociedad ya lo sabe, lo da por descontado, digamos, sabe claro que va a haber tormenta. Entonces el tema es, va a tener que hacer un ajuste, contradiciendo mucho de lo que él dijo. Bueno, eso no sería nuevo en la historia. El tema es si realmente Massa está convencido de que eso es lo que hay que hacerlo, porque todos sabemos, digamos, de que si no se hace un ajuste, lo más probable es que tengamos una espiral inflacionaria, ¿no? Y cuánto realmente Massa va a tener capacidad de acción, teniendo en cuenta que, bueno, está en una coalición que de alguna manera sabemos que el cristianismo va a tratar de condicionarlo. Ni hablar si además tiene que gobernar con Kicillof en provincia de Buenos Aires, ¿no? Que de alguna manera siempre es una especie de auditor ideológico, económico de parte de Cristina. Entonces, digo, me parece que va a ser una situación muy compleja, porque todas las tensiones que cualquier presidente, digamos, tiene que administrar en una situación como esta, a eso, en el caso Massa, se le va a agregar las tensiones que va a generar internamente dentro de la propia coalición, el tomar una serie de medidas que hasta acá vienen negando, pero más allá de eso, el tema es los costos que eso va a tener, ¿no? Y los debates ideológicos que puede producir. Claro. Bueno, hoy estuvieron a 2 puntas, ¿no? La Rioja y La Plata, con algunas expresiones, utilizando incluso Kicillof el nombre de Alfonsín, para fustigar a los opositores de la campaña, una cosa que fue de alguna forma tolerada por algunos radicales, ¿no es cierto? Pero el tema es, la gente hasta qué punto tamiza todo esto, la hora de decisión, o en definitiva, a la hora de poner el voto, pone la mano en el bolsillo a ver cuánto le queda a fin de mes y vota. Bueno, a ver, obviamente, digamos, con este nivel de inflación es un tema fatal para el gobierno de turno. Eso por razones obvias. Ahora, después está, digamos, la gente llega a esta situación con un balance en la cabeza, ¿no? Y con la necesidad de ver expectativas. En el caso del gobierno, obviamente no las puede ver, porque es muy difícil digamos, generar credibilidad a partir de un ministro candidato que nos entrega el peor mes de inflación de los últimos 32 años, ¿no? Eso es de ya. Eso, por supuesto, digamos que yo diría un poco sobre llovido mojado. Una mala gestión de Alberto, a lo cual se le termina agregando un final económico muy negativo. Y luego, a partir de eso, digamos, imposibilidad de poder generar ningún tipo de expectativa, más allá, digamos, del convencimiento del voto propio. De manera que yo digo, eso tiene, insisto con una cosa que charlamos varias veces, esta es una elección de cambio, alta probabilidad, digamos, de que el próximo presidente o presidenta lo ponga sea un opositor. En este caso, digamos, o sea Milei o sea Patricia Bullrich. Yo creo que, digamos, por razones estructurales del contexto electoral, digamos, Massa, en ese sentido, es el que tiene menos posibilidades. Inclusive aún yendo a una segunda vuelta, ¿no?
Carlos, le agradezco como de costumbre que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer como siempre, Mario. Bueno, un gran abrazo, gracias. Ahí estaba el doctor Carlos Fara, politólogo. 20:46, nos han acompañado. Auspició. Comienzo de espacio publicitario. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Fin espacio publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Salud. Muy bien, 20:47 minutos en la República Argentina, 17 grados 4 décimas la temperatura. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos a alguien que lo habíamos dejado en un largo descanso porque obviamente que la pandemia ha dado una larga tregua. Está en línea el doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Ricardo, Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos. Bueno, Ricardo, ahí estábamos viendo algunas noticias de que hay algunos casos de vuelta. ¿Qué está pasando? ¿Algo inusual? ¿Es mundial? ¿Es local? ¿Cómo es la cosa? A ver, es totalmente esperable, esto es mundial, sabemos que los ciclos de circulación de los virus son de esta manera, son justamente ciclos, cuando se dispara la circulación de un virus, tanto COVID o gripe o sincicial, cualquiera de ellos, sabemos que va a tener una tasa de ataque. Lo que es importante entender que no tenemos una repercusión en la salud pública, pues no tenemos pacientes complicados. Tenemos una enfermedad respiratoria aguda y simple. Lo que pasa que siempre va a sufrir la complicación a aquellos pacientes que son adultos mayores de 60 años, o pacientes inmunosuprimidos, o pacientes que tienen enfermedades crónicas. Pero esto por cualquiera de las enfermedades. Ahora bien, COVID está circulando hace 2 o 3 semanas haciendo un pico. Esa circulación es producto de la circulación de las variantes habituales en Argentina. No tenemos gran repercusión de nuevas variantes. Pero sí también tenemos que decir que las vacunas bivalentes que se están usando tienen una buena actividad para todas estas variantes. Ajá. Bueno, eso justamente te iba a consultar, o sea, ¿es posible que quien se haya dado aplicado las cinco dosis, pueda verse afectado por el virus? Sí, seguro, porque hay algo que está demostrado, que es la caída de la inmunidad. Entonces nosotros decimos, todos aquellos, independientemente de las dosis vacunadas, y que no tengan gran riesgo, tienen que tener un refuerzo a los 6 meses. Pero aquellos que son adultos mayores de 50 años, tienen enfermedades previas o tienen algún tipo de inmunosupresión, a los 4 meses debe tener un refuerzo. Ajá. Está bien, eso lo dicen ustedes. Ahora, lo que me da la sensación, o sea, a lo mejor yo me perdí algo, pero no veo que el gobierno nacional, ni mucho menos, o el gobierno de la ciudad, estén haciendo alguna campaña para incentivar nuevamente a acceder a los refuerzos. Es como que lo han dejado un poquito en manos de la población el tema. Sí, a ver,
yo te digo la verdad, no veo que haya campaña de prevención para ninguna enfermedad. Vos no ves campaña de prevención para el VIH, no ves campaña de prevención para sarampión, ni para COVID, ni para gripe, para ninguna. Ese es un déficit de la salud pública, que no comunica, que no educa, y eso es un gran problema. Eso es real, pero nosotros tratamos de difundir de la sociedad científica que por lo menos aquel que tiene una duda tiene que consultar con su médico. Y digamos que sería de alguna forma también, al margen de la consulta que vos estás aconsejando con el facultativo que es habitual, el clínico o infectólogo, o sea, pero ir pensando, sería la sexta, ¿no es cierto? Ya la sexta aplicación, la sexta dosis, ¿esta? Independientemente, porque alguno va a ir por la tercera, otro va a ir por la quinta y otro va a ir por la sexta. Si pasaron más de 4 meses, si tenés riesgo te tenés que vacunar. Si no tenés riesgo y pasaron más de 6 meses, también te tenés que vacunar. No importa que tenga 2, 3 o 5 dosis. Esa es la protección adecuada. Bien. ¿Tenemos además del COVID alguna otra? Vos mismo dijiste que no hay campañas sobre VIH y algunas otras cosas. Yo me acuerdo que cuando el primer día que tuvimos contacto, incluso antes que se despertara la administración, porque ya venía de afuera, creo que fuimos de alguna forma, fundamentalmente gracias a tus buenos oficios, pioneros en advertir sobre el COVID, pero en ese momento también vos habías advertido el tema del sarampión. ¿Qué otras cosas también están dando vuelta para grandes y para chicos? Para enfermedades respiratorias tenemos que decir que está circulando gripe y todavía es tiempo de vacunarse porque sigue circulando el virus, está circulando COVID. Tenemos un gran problema en la baja cobertura de vacunas, entonces sigue siendo problema reemergencia de sarampión, rubiola, porque los países limítrofes tienen sarampión y rubiola, entonces hay que tener el calendario al día, debe consultarse con el médico. El calendario son 19 vacunas, entonces es muy difícil que la gente se acuerde de todo. Por eso es muy importante que se tenga la consulta con el médico. Vos sabés que vos mencionaste algo que a mí me despertó, porque es de las pocas campañas que he visto, con el tema del herpes. La verdad que llama la atención. ¿Quiénes están expuestos a este tipo de afección, Ricardo? Herpes zóster, todo aquel que tuvo varicela lo puede tener, pero sobre todo aquel mayor de 60 años puede ser un herpes zóster grave, con mucho dolor, realmente recidivante. Entonces ese es un riesgo para los adultos mayores, pero no es una enfermedad social. Cuando vos decidís vacunarte con la vacuna de herpes zóster es para protegerte vos, no vas a contagiar a nadie. Ahora, cuando uno decide vacunar contra la gripe, contra el COVID, contra el sarampión, te estás protegiendo vos y estás protegiendo al resto, porque son enfermedades transmisibles. El herpes zóster no se transmite de persona en persona, te proteges vos solo. Hay una forma de... Supongamos que alguien no tiene memoria, no sabía si tenía... yo creo que se llamaba coqueluche también, varicela, tantas que había en esas épocas. Si uno... Hay forma de determinar si uno tuvo esa enfermedad y es proclive a contraer el herpes. Sí, hoy con la consulta del médico, por eso es sumamente importante, uno puede hacer los estudios serológicos, los estudios del anticuerpo y saber si uno tuvo la enfermedad previamente y si uno tiene nivel de anticuerpos protector. Bien, bueno, interesante. Me parece que valía la pena este recuadro porque es un tema que a veces está medio dejado de lado. Y reitero entonces, ustedes saben, desde la SADI hay disponibilidad de, por ejemplo, lo que más se aplicó en los últimos tiempos fue Moderna. ¿Hay disponibilidad tanto en el gobierno de la ciudad? Sí, totalmente, sí, hay disponibilidad de vacuna en todos los centros de vacunación. Eso no hay ninguna falta. O sea que, de alguna forma, desde a lo mejor nuestra humilde posición, lo que tenemos que hacer es generar conciencia, que la gente
vea en su papeleta el calendario cuándo fue la última vez que se me aplicó, y si ha pasado 4 meses ahí, tratar de ir a un centro de atención, ya sea con turno, sin turno, y No, sin turno, hoy es sin turno. Puede turno. acercarse directamente que va a ser atendido. Estamos hablando, por supuesto, de la capital federal, ¿no es cierto? No, en cualquier lugar, en provincia, en cualquiera de las provincias, en cualquier hospital provincial, en cualquier lugar, en todo el país va a encontrar vacuna. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho que te hayas hecho estos minutos, pero me parecía que valía la pena hacer este gran paréntesis para hablar de estos temas que, claro, quedan un poquito olvidados. La gente, uno ve el transporte público, en los colegios, todo ya el mundo, la mayor parte, yo digo el 99,99% está sin usar barbijo. ¿Vos recomendarías que, por ejemplo, en el transporte público, en lugares así, con mucha gente, se vuelva a usar barbijo? Solo aquel que tiene gran riesgo de complicación. Si no, no tiene sentido porque pasó a ser una enfermedad simple. Está bien. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho estos minutos. Ha sido muy amable. Por favor, muchas gracias a vos por llamarme. No, gracias por la compañía. Bueno, ahí estaba el doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Bueno, muy bien, se nos está terminando el programa. Creo que hemos hecho, al margen de nuestro comentario inicial, un abanico importante, comenzando por el tema inseguridad, que sigue ante la evidente incompetencia de las autoridades, castigando el Gran Buenos Aires o también el Rosario, el Gran Rosario, la economía, que también está, da la sensación de alguna forma que está desmadrada, perjudicando por supuesto a quienes tienen ingresos fijos, con la inflación, hablamos del tema provisional por supuesto, y con estas consecuencias políticas, lo que analizamos recién con Carlos Fara, que abren grandes interrogantes de a quién en definitiva va a tener que hacer frente a esta situación el 10 de diciembre, y da la sensación que no va a tener mucho más que 24 horas, sino el mismo 10 de diciembre, en el discurso inaugural del nuevo presidente, sea quien fuere, que anuncie por lo menos un paquete de medidas para generar suficientes expectativas para, de algún modo, ¿cómo podemos decir? Poner un poco un freno a este desenfreno que se ha dado tanto en materia de inseguridad y en materia económica. Gracias por habernos acompañado, nos volvemos a encontrar como siempre todos los jueves aquí a las 20 en Ecomedios AM 1220. Que pasen buena semana, y gracias también a Gerardo Subirana, que estuvo ahí en la operación técnica con los contactos, un crack. Que pasen muy buena semana. Hasta la próxima.